Nos vemos aquí una vez más aquí en este espacio de reflexión y de análisis de Al abrigo de su gracia. A su hermano y amigo Sergio Pérez saludándoles desde la Ciudad de México a todos y cada uno de los hermanos y amigos que siguen esta transmisión en este canal aquí en Eventime TV Cristiana. Que Dios les bendiga mucho, qué bueno que están aquí. En esta ocasión quisiera hacer una breve reflexión acerca de lo que es el festejo a la muerte. Y propiamente estamos viendo, o se verán en próximos días, una oleada de festejos y celebraciones en relación a esto. La historia humana, hermanos, o en la historia humana, podemos ver cómo la cultura es parte vital de la existencia del hombre. Esta plasma, o de alguna manera podemos ver cómo nos hemos desarrollado, cómo nos comunicamos, convivimos y cómo nos expresamos. Es justamente dependiendo del origen de cada pueblo, de cada comunidad o bien cada país, que las personas vamos transmitiendo de generación en generación la idiosincrasia, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de relacionarnos, inclusive el alimento, la comida, las artes, etc. Todo ello, hermanos, se convierte en cultura, en la cultura de un pueblo. Desde luego no podemos hacer a un lado o no podemos olvidar lo que es las costumbres y las tradiciones del mismo. Y es en esto último, hermanos, donde yo quisiera hacer una reflexión acerca de las costumbres y las tradiciones. Y bueno, si bien cada país es muy diferente en su cultura, en sus costumbres o en sus tradiciones, lo cierto es que podemos ver que al parecer hay algo común en cada una de las culturas o bien en cada país. Y me estoy refiriendo al festejo a los muertos y a la muerte. Casi en todo el mundo, ya sea por tradición, reitero, o por costumbre, pero todos observan este culto a los muertos. Es curioso. Es curioso ver que efectivamente eso es algo común. Por ejemplo, hermanos, en Irlanda podemos ver que ellos tienen la celebración llamada el Samhain, que está desde luego prácticamente casi todos los países que voy a mencionar están próximos a celebrarlo. Algunos otros lo celebran en otras fechas. En Estados Unidos, desde luego, se le llama o se conoce como Halloween o bien Noche de Brujas, que es una de las fiestas más importantes en todo el país. En Inglaterra, al igual que en Estados Unidos, ellos también festejan la noche del 31 de octubre y le llaman la Noche de Todas las Almas. Esta se mezcla con dos fiestas tradicionales de mucho tiempo atrás que festejan allá en Inglaterra, que es el Festival de Samhain, igual que en Irlanda, y desde luego el Pomona Day. En China también tienen esta celebración. En China celebran la fiesta de Song Jinwan, y esta celebración, hermanos, tiene una duración de aproximadamente un mes. Ellos lo extienden mucho. Dura un mes esta celebración y es el mes de los fantasmas. Así es como ellos lo catalogan, el mes de los fantasmas, en el cual, desde luego, supone que los fantasmas y los espíritus de los difuntos emergen del otro reino para estar en esta tierra. En Tailandia también se celebra, tienen el festejo que se llama Pitthakon. El Pitthakon consiste en un tipo de procesión en donde los jóvenes, los varones principalmente, salen disfrazados del pueblo o de las comunidades y se visten de espíritus, se visten de fantasmas y hacen bromas a los aldeanos mientras los monjes van recitando la última reencarnación de Buda. Esto en Tailandia. En España también lo celebran. En España celebran el Día de Todos los Santos. En Brasil de igual manera se celebra. Ahí se conoce como el Día dos Finados. En Japón también lo festejan en Japón. Esta es una fiesta muy parecida al Halloween también. Esta se celebra en el mes de julio o bien agosto. Esta sí cambia en la fecha y se trata del Obon Festival, o también conocido como el Urabon o Matsuri. Es una celebración de igual manera a los muertos. Acostumbran ir al panteón, a limpiar lápidas, a llevar velas, a hacer algunos rezos. En Nigeria
No es una celebración anual, sino que cada 2 años llevan a cabo esta celebración, pero en Nigeria dura hasta 6 meses esta celebración, hasta 6 meses. Y se trata del Aguru Odo, o también le llaman el Odo Festival. Y desde luego, los espíritus de los muertos tienen la creencia también que regresan a esta tierra. En México, por supuesto, es uno de los países que son más reconocidos por este festejo a los muertos, este festejo a la muerte, que se lleva a cabo, a diferencia de Inglaterra o Estados Unidos o Irlanda, el 31 de octubre, se celebra el 1 y 2 de noviembre. Desde luego, este es un festejo que tiene connotación prehispánica, que viene desde el tiempo prehispánico, pero que, bueno, hoy día se celebra al igual que en Francia, Italia o Alemania. Entonces podemos citar muchos otros países, hermanos. Solo quería hablar de algunos, hacerle ver o mostrarle que efectivamente cada país tiene este festejo hacia los muertos y a la muerte. Y justamente es un festejo que podemos denominar ancestral. Hoy día, muchos lugares, o prácticamente casi en todo el mundo, se ha mezclado con un festejo o con el festejo moderno del Halloween. Desde luego aquí, hermanos, vemos que la mercadotecnia y el consumismo capitalista hacen su parte al querer vender todo lo que ellos puedan en esos días, ¿sí? La venta y el comercio hace su parte y aprovecha estas celebraciones. Se llegan a comercializar o se están comercializando, al menos en mi país, sí, aquí en México, estoy seguro que en muchas partes del mundo igual, se comercializan bebidas, frituras, golosinas, dulces, comida, pan, adornos, juguetes, ropa, tenis, disfraces, pero también hay bebidas embriagantes, fiestas en bares, en discotecas, en clubes nocturnos, boliches o antros, que desde luego, reitero, cada uno quiere sacar su parte económica de esta celebración. Las cadenas de televisión, hermanos, no se quedan atrás. Las cadenas de televisión programan desde luego las mejores películas que tienen de horror, las películas que en un momento dado hablan de la muerte o tratan de la muerte, de asesinatos, de sangre, o bien, desde luego, de posesiones satánicas, de invocaciones al diablo, de cultos y de cosas paranormales. Así que, hermanos, vemos o veremos en estos días gente disfrazada, casas adornadas, emulando como si fueran un cementerio, brujas y demonios colgando de los escaparates de las tiendas de autoservicio, de los moles. Y desde luego, todo esto se crea un ambiente ideal para una atmósfera espiritual negativa. ¿Qué nos dice la Escritura de todo esto? ¿Son malas las tradiciones? ¿Son malas las costumbres? Porque en un momento dado, en muchos lugares, inclusive aquí en México, se argumenta eso, que es un festejo ancestral, que es un festejo prehispánico y que es una costumbre que no debemos de dejar morir y que son nuestras tradiciones, son las tradiciones de nuestro país y que desde luego atrae a muchas gentes, mucho turismo en estos días, en ciertos lugares en donde hay celebraciones muy fuertes hacia la muerte, culto hacia los muertos, y los turistas se desplazan en estas fechas justamente para poder presenciar y ver este tipo de ritos y culto que se tiene aquí en México, y seguramente en otros países les pasará lo mismo. Pero justamente, hermanos, las tradiciones, reitero, son malas. Es malo hacer la celebración de una tradición o una costumbre que se tenga en el país, en el pueblo o en la comunidad. Ciertamente, hermanos, no son malas.
No son malas las costumbres y las tradiciones siempre y cuando éstas no agredan a la palabra de Dios y no vayan en contra del texto sagrado, que no vayan en contra de la voluntad de Dios. En la antigua dispensación, hermanos, y quisiera justamente abarcar un poco acerca del pensamiento de Dios con relación a este festejo y en relación a la muerte y a los muertos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, podemos ver algunas ordenanzas que son muy claras con respecto hacia los muertos. Por un lado, hermanos, estaba el aspecto de cómo el pueblo de Israel debía de conducirse en relación al cuerpo de una persona fallecida. Cómo debe ser su trato, y si en un momento dado, bajo ciertas condiciones, había contacto, ¿qué era lo que pasaba? Quisiera que pudiéramos leer, o quisiera yo leerles, y que ustedes me acompañen, el libro de Números, en el Antiguo Testamento, reitero, en el Antiguo Pacto, Números capítulo 19, verso 11, para ver qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a esto? Números 19, 11 dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Reitero, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Números 19:11. Quisiera leer otra cita, otro pasaje. Este se encuentra en Levítico capítulo 21, verso 11. Igual en la Nueva Versión Internacional. Levítico 21:11 dice de la siguiente manera: ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. Esta es propiamente una ley, una ordenanza directamente a los sacerdotes también, los que ministraban en el templo, los que ministraban en el tabernáculo de Moisés principalmente, y después en el templo de Salomón. Entonces, de alguna manera, había una restricción muy específica en tocar el cuerpo de un muerto o tocar algún cadáver. Esto para Dios justamente es contaminarse o ser inmundo. También para los nazareos, gente que se consagraba a Dios para algún servicio determinado, tampoco podían tocar el cuerpo o el cadáver de un animal o de una persona. Lo curioso, hermanos, es que cuando se tocaba el cuerpo de un animal, dice la Escritura, que se era inmundo o se contaminaba a la persona por un día. Es decir, que en el momento en que tocaban ese animal, todo ese día serían inmundos hasta la noche. No podían ejercer ningún tipo de servicio, ni entrar al lugar de los atrios del tabernáculo, etcétera, ni hacer ningún tipo de ofrenda o libación a Dios, porque estaban contaminados por haber tocado el cuerpo de un animal muerto. Pero curiosamente, hermanos, al tocar el cuerpo de una persona, de un cadáver, dice la Escritura que estaban contaminados o eran inmundos por 7 días. 7 días. Lo curioso es que por un animal muerto, al tocarlo, eran contaminados o inmundos por un día, y por una persona, por el cadáver de una persona, por 7 días. Esta prohibición de no contaminarse, de ser inmundo por el contacto con un cuerpo muerto, hace referencia, hermanos, es importante aclararlo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan fuerte con el hombre y no con el animal? ¿Era la razón una razón sanitaria únicamente? ¿Una razón de salud solamente? No. Digo, también está implícita, pero lo cierto es que más bien hace una referencia directamente a la razón por la cual la raza humana o el ser humano muere. ¿A qué me refiero? Está haciendo una referencia directa a que la muerte es la paga del pecado. La muerte es la paga del pecado que entró en el mundo por el pecado de Adán y que desde luego es una maldición para el género humano. Es decir, que por eso no podían ministrar ni hacer ningún servicio a Dios, ni ninguna ofrenda ni nada, porque ese hombre o esa mujer que habían muerto se
cumplía esa maldición que entró al género humano por el pecado de Adán. Se cumplía que la paga del pecado es muerte. Entonces, desde luego, la razón o el motivo de la muerte del hombre, independientemente de las circunstancias, independientemente de la situación, la muerte sobrevino al hombre a razón del pecado. Y eso es justamente lo que Dios estaba queriéndoles hacer ver. Ese es por un lado. Por otro lado, hermanos, está el aspecto espiritual prohibitivo hacia los muertos. El aspecto espiritual. Vimos el aspecto físico, ahora vamos a ver el aspecto espiritual. Levítico, capítulo 20, 27, quisiera que me acompañaran. Levítico, capítulo 20, verso 27, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¡Wow! Fuerte. ¡Qué fuerte pasaje! El hombre o la mujer que evocare o invocare espíritus de los muertos en el tiempo de la ley de Moisés, tenían que morir. Debían de ser apedreados, tenían que ser lapidados, muertos, para cortar ese mal de raíz. Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14, quisiera leerle este pasaje. Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14, dice de la siguiente manera: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imite las costumbres abominables de las naciones. Nadie entre los tuyos, deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Esa es la razón por la cual Dios justamente, esa es una de tantas, porque estamos viendo, hermanos, prácticas paganas en los pueblos cananeos, que es justamente los pueblos que rodeaban a la nación de Israel una vez que salieron de Egipto. Ellos se dirigían hacia la tierra prometida en Canaán, pero todos los lugares cercanos habían prácticas justamente paganas, totalmente paganas. Entonces podemos ver totalmente, hermanos, cómo de alguna manera Dios está dejando claramente que no pueden practicar o tener este tipo de no solo pensamiento, sino de acciones y prácticas. Dios las rechaza rotundamente. Y estas eran prácticas justamente que tenían o llevaban a cabo los pueblos aledaños a la nación de Israel. Éxodo capítulo 22, verso 18. Éxodo capítulo 22, verso 18 dice así: no dejarás con vida a la hechicera. Reitero, no dejarás con vida a la hechicera. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es tajante el mandamiento, es tajante lo que está diciendo Dios en relación a estos aspectos de invocar muertos o bien de hacer alguna práctica de adivinación, brujería, hechicería, conjuros y demás cosas. Los mediums, el espiritismo, todo ello es totalmente algo que Dios reprueba. Hay una reprobación de parte de Dios. Y justamente el invocar espíritus de los muertos y la adivinación normalmente están ligados. Quisiera comentar eso también. Esto ocurre desde luego en la nación de Israel con uno de sus reyes,
que fue muy asiduo a ello, a este tipo de prácticas. Y me estoy refiriendo al 14º rey de Judá, al hijo del rey Ezequías. Estoy hablando de Manasés. Manasés fue uno de los reyes más oscuros y perversos de la genealogía de los reyes del reino del sur, es decir, de Judá. Segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 6. Quisiera hacer lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 6, dice de la siguiente manera: sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia y la adivinación y consultó medium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. En otras versiones dice que provocó su ira. Y justamente, hermanos, cuando hablamos de pasar los hijos, cuando en la escritura, normalmente en la versión Reina Valera dice que pasaron sus hijos por fuego, se está refiriendo a que los sacrificaron, los entregaron al sacrificio, pero jamás Dios ha pedido un sacrificio de personas, sino que esto es un sacrificio espiritual hoy día. Es un sacrificio de vida en Cristo, porque Cristo es el que se sacrificó. Cristo fue el que fue crucificado. Cristo lo hizo para que nosotros no tuviésemos que morir y ser sacrificados de esa manera. Pero no en fuego, desde luego. Las prácticas paganas, las prácticas de estos pueblos paganos era justamente el ofrecer hacia dioses paganos como Baal, como Acera, como muchos de los dioses que están en los diferentes pueblos cananeos. La práctica era a Moloch, el pasar sus hijos por fuego, o bien lo que quiere decir es sacrificarlos, entregarlos en sacrificio, que murieran quemados, eran aventados a un horno. Entonces, Manasés hizo esto. Este rey de Judá hizo esto. Pero no solo eso, consultó a los medios, estuvo con brujos, practicó la magia, de cualquier tipo de magia. Es algo reprobado a los ojos de Dios, pero desde luego aquí está haciendo alusión a la magia negra. Entonces, como podemos ver, hermanos, en los pasajes anteriores y en este último, Dios determinantemente está prohibiendo a su pueblo que no solamente que no invocara, sino que no practicara ningún tipo de estas abominaciones ocultistas, ningún tipo de práctica ocultista. Y desde luego, hermanos, que estos principios no han cambiado. Estos principios siguen siendo los mismos. Esta determinación de Dios y el haber dado estas restricciones, estos mandamientos, esto no ha cambiado, hermanos, porque estamos hablando de un mundo espiritual perverso. Entonces, estos principios en absoluto han cambiado para el creyente en Cristo. En Gálatas capítulo 5 verso 20, no lo busquen, no lo vamos a leer. En Gálatas 5:20 nos habla o se menciona que la hechicería es una obra de la carne. O sea, es una obra de la carne, es algo que emana de un corazón entenebrecido, cegado por el pecado. Esto es a razón del pecado. Entonces, justamente esto es lo que nos menciona Gálatas 5:20. Esto es Gálatas, hermanos. En Hechos, capítulo 16, verso 18 al 19. Hechos, reitero, capítulo 16, verso 18 al 19, vemos que la adivinación es producida por un demonio que está en una joven. ¿Sí? Hay una joven
que tiene espíritu de adivinación, y cuando Pablo está ahí, está proclamando que viene de parte del Dios vivo, y que está proclamando la salvación, pero estaba grite y grite y grite. Entonces Pablo la amonesta y calla, no la amonesta a ella, perdón, sino al espíritu inmundo, y lo echa fuera, lo saca de ella. En Hechos capítulo 19, verso 19, vemos que muchos de los que practicaban la magia juntaron sus libros y los quemaban a la vista de todos. Entonces, todo este tema en relación a la brujería, la hechicería y a la magia, y hay muchos otros pasajes bíblicos más, hermanos, que nos muestran que esta práctica o estas prácticas ocultistas, ya sea magia de cualquier tipo, de cualquier color, sea blanca, morada, negra, etcétera, cualquier tipo de invocación o consulta a los muertos, inclusive las limpias, ir con los curanderos, la santería, la astrología, el tarot, la tabla ouija, cualquiera de estas prácticas y todas las que es mucho lo que se practica, todo esto está controlado por fuerzas malignas. Todo esto está controlado por el diablo. Así que lo que en un momento dado Dios quiere evitar es que el hombre se mezcle, contamine con este tipo de prácticas, puesto que tienen no solamente un origen maligno, sino que los protagonistas de estos hechos durante conjuros, tarot, todo esto, inclusive astrología, todo esto está controlado por demonios. Entonces, hermano, lo que hoy día, amigos, se promueve como prácticas comunes e inofensivas son el umbral para que demonios e influencias demoníacas estén presentes en la vida de las personas, justamente, que se inmiscuyen en estas prácticas. No debemos olvidar, hermanos, que el mundo, su pensamiento y sus corrientes siempre irán en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y en contra de la moral de Dios. Así que la muerte, hermanos, definitivamente es una realidad en la vida del ser humano. Pues eso es evidente a nuestros días. Se ha convertido, desde luego, en un proceso natural también. Pero a través del conocimiento de la Escritura, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en realidad la muerte no existió hasta que existió el pecado. Hasta que existió el pecado en el hombre, entonces surgió la muerte. Y propiamente, hermanos, estamos hablando que la palabra muerte es la palabra griega thanatos, la cual habla de separación. Hay separación. Cuando hablamos de la muerte de una persona, hablamos de la separación de su espíritu, alma con su cuerpo. Cuando hablamos de una muerte espiritual, estamos hablando justamente de esa separación de ese espíritu, de esa persona con Dios. Hay una separación. Y desde luego la muerte, reitero, viene y proviene y emana o emanó del pecado del hombre. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña también que justamente la muerte es un enemigo a vencer. Esto en primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 26, quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 15 26 dice así: y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte. Así que por eso vemos que la muerte fue vencida por Cristo al resucitar. Así que la Biblia nos enseña que las armas que el diablo utiliza son en contra de la humanidad, son el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Así que, hermanos, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, quisiera leerlos. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera:
Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, y el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces nos damos cuenta justamente que la esclavitud es a razón del pecado, el cual conduce a la muerte. Reitero, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, declara la Escritura. Así que Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una promesa de parte de Dios, hay una promesa de parte de Cristo en que el creyente será resucitado. Los creyentes serán resucitados, vencerán a la muerte. Así que la muerte no es un amigo, la muerte no es una bendición para el ser humano. La muerte fue vencida por Cristo, ya no, la muerte no pudo retenerle, y tal es la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, que justamente Él ahora da vida a todos los que creen en Él. Por eso es que los muertos en Cristo, hermano, amigos, resucitarán en el programa de Dios, en el programa que tiene Dios para la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán justamente para hacer patente la victoria de Cristo en sus vidas. Entonces, hermanos, en estos próximos días que se celebra la muerte y que se celebra a los muertos, aunque muchas veces sin una mala intención y tratando de observar tradiciones y costumbres que vienen de antaño, que vienen de la familia o que vienen de una comunidad, de una región del país, sin darnos cuenta, a todo esto mucha gente, o más bien sin darse cuenta, mucha gente va a estarse inmiscuyendo en esta atmósfera maligna. Así que, hermanos, no podemos dejar de lado que estas fechas del Halloween también son días, o los días de muertos, son días o son tiempos muy especiales y muy importantes en el año para los círculos de satanistas, los círculos ocultistas y la magia negra, etcétera, ya que hay un mover espiritual diabólico muy fuerte. A diferencia de todo el año, en estas fechas, este mover satánico, este mover demoníaco es mucho mayor, porque el mundo está propiciando ese ambiente y esa atmósfera. Así que son fechas en donde estos grupos y la gente que en un momento dado ignora el origen de todo esto, exalta y rinde culto veladamente al diablo y a los demonios. Así que hay tradiciones, hermanos, que desde luego son sanas, que no son nocivas. Pero por supuesto que el Halloween y el Día de Muertos es un día que hay una exaltación al diablo, hay una exaltación a la muerte, a las brujas, a las almas en pena, y es un festejo que definitivamente en ninguna manera puede agradar a Dios, sino que por el contrario, el Dios eterno reprueba y repudia este tipo de prácticas y celebraciones que el mundo tiene. Así que esta celebración en ninguna manera puede edificar a la iglesia o edificar a una persona en su vida normal. Una persona que no conoce de Dios, que no es creyente, en nada tampoco le puede beneficiar, no le puede bendecir de ninguna manera, sea creyente o no, este tipo de celebraciones, porque, reitero, veladamente está exaltando al diablo y a los demonios. Así que, hermanos, está comprobado que estas costumbres y tradiciones, está comprobado que las costumbres y las tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, cuando la gente cambia su modo de entender el mundo y el sentido de su vida. Las tradiciones cambian, o mejor dicho, estas se caen, o estas dejan de ser.
Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de cambio, cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando de que solo Cristo puede hacer ese cambio, solo el Señor puede hacer esa transformación, solo el Señor puede hacer algo profundo en la vida del hombre, de tal manera que cambie sus costumbres, sus tradiciones, su estilo de vida, su pensamiento y su sentido de la vida. Solamente Cristo y su palabra pueden hacer esto. Solamente el Señor y su Espíritu Santo pueden hacer esto. Y cuando la persona o las personas se dan cuenta de esto, entonces cambian sus costumbres y sus tradiciones, como en su momento nosotros también lo hicimos. Así que, hermanos, seamos sabios en estos días y en este tiempo. No seamos partícipes de estas celebraciones, no seamos partícipes de estas cosas, como dice la Escritura en Efesios capítulo 5, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es muy claro el pasaje. No participen de las obras que no traen fruto, porque son de las tinieblas. En vez de participar, reprendan esas obras, esas acciones, esas prácticas. Hermanos, este tiempo es un tiempo malo. Y no lo digo por el festejo solamente, sino lo digo por los tiempos, por todo lo que está sucediendo a nivel mundial. A eso me refiero. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué rumbo está tomando el mundo? ¿Qué rumbo está tomando el futuro? No es tiempo para perder el tiempo en este tipo de prácticas, en este tipo de celebraciones. Por el contrario, cada creyente tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación y abrir los ojos de los que están ciegos, de los que están sordos y de los que caminan al contrario del camino de rectitud. Hermanos, amigos, esta es la reflexión que quise traer en esta ocasión. Agradezco mucho el favor de su atención. Como siempre, invitándoles a que si tienen alguna duda respecto a las Escrituras, al texto sagrado, a la doctrina cristiana, puedan escribir aquí en la parte de abajo, en el chat, o desde luego en la caja de comentarios, para que aquí, en este espacio de Al Abrigo de su Gracia, podamos abordar y podamos disipar cualquier duda que se tenga. Con gusto, dedicaremos un programa a ello. Muy bien, se despide como siempre su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, enviando un fuerte, fuerte abrazo a todos los amigos y hermanos que han seguido esta transmisión. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.